Bienvenidos a un episodio más de Misterios y Sombras. Hoy les traemos dos relatos que desafiarán su comprensión de lo que es real y lo que no lo es. En el primer relato, les contaré la historia de un joven estudiante de medicina veterinaria que durante su primer trabajo en una clínica de un pequeño pueblo, vivió una experiencia tan extraña que hizo que se cuestionara todo lo que sabía sobre los animales y lo inexplicable. Un encuentro con un perro aparentemente común lo llevó a ser testigo de sucesos que jamás podrá olvidar. En el siguiente relato, les hablaré de una señora que vivía en un pequeño pueblo de Yucatán, quien, tras una serie de discusiones con su perro, fue testigo de algo tan aterrador que marcó el fin de su vida. Un día, mientras se apuraba por ir a buscar agua, escuchó algo que no podía ser real. Algo tan extraño que la dejó paralizada. Y lo que encontró al regresar a su casa cambió su destino para siempre. Esto es Misterios y Sombras. Comenzamos. Era 2022 y yo estaba en mi segundo semestre de medicina veterinaria. A pesar de estar aún en los primeros años de mi carrera, ya había decidido buscar trabajo en clínicas veterinarias para ganar algo de experiencia práctica. Fue así como llegué a una veterinaria en un pueblo cercano al mío, un lugar pequeño pero acogedor, en el que el ritmo de trabajo era tranquilo, aunque siempre había algo que hacer. Recuerdo que era un día cualquiera de esa semana. Estaba en la clínica, y el médico encargado, un hombre experimentado y siempre tranquilo, tuvo que salir por razones personales y me dejó a cargo. Aunque estaba algo nervioso, me sentía confiado en mis habilidades, pues ya había tenido alguna que otra experiencia en la clínica, atendiendo a varios animales y aprendiendo de los pacientes que se iban presentando. Había animales en recuperación, algunos con suero, otros en observación. Todo parecía ir con normalidad. Pero hacia las 6 de la tarde, algo fuera de lo común ocurrió. La puerta se abrió y un anciano entró con un perro. El hombre estaba visiblemente cansado, como si hubiera estado caminando mucho tiempo. En sus manos llevaba un perro de aspecto desnutrido, una raza Weimaraner que al principio me pareció que estaba en malas condiciones. El perro parecía tener una pata herida, y el hombre me contó que lo había encontrado en los campos cercanos a su casa, donde trabajaba. Dijo que el animal estaba herido, pero que no podía dejarlo allí. «Me da pena dejarlo solo», dijo con una voz temblorosa. Al principio todo parecía un caso más de una mascota perdida o abandonada, pero algo en el aire me hizo sentir extraño. Cuando me acerqué al perro para revisarlo, noté algo en sus ojos. No era solo que el animal me miraba fijamente, sino que había una intensidad en su mirada que no podía describir. No sé si fue el cansancio o la tensión del momento, pero esa mirada era diferente, como si tuviera un conocimiento más allá de lo que un perro podría tener. Me estremecí por un instante, pero decidí seguir con el procedimiento. No era la primera vez que veía un perro herido y debía concentrarme en lo que tenía que hacer. El viejo me pidió que dejara al perro en la clínica mientras él iba a su casa a buscar dinero para cubrir el tratamiento. Estaba claro que no quería dejarlo allí, y, aunque su historia me parecía algo extraña, no podía negarle el servicio. Lo pasé a una jaula en el área de recuperación, cerca de otros animales que también estaban bajo tratamiento. Lo raro comenzó cuando, alrededor de las 7 de la noche, algo sucedió en la clínica. Empecé a escuchar a los demás perros en las jaulas de recuperación ladrando de forma muy inquieta, casi como si algo los hubiera alterado profundamente. Algunos ladraban con desesperación, otros chillaban como si intentaran escapar de su jaula. Miré por encima de las divisiones de las jaulas y vi que todos los perros miraban en la misma dirección, hacia la jaula donde había dejado al Weimaraner. Decidí acercarme para ver qué estaba pasando. Cuando me acerqué, pude escuchar los ladridos de los perros aún más fuertes y frenéticos.
Todos estaban agitados. No era común que sucediera algo así, menos a esa hora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No pude evitar mirar al perro. Estaba allí, quieto, pero su mirada me penetraba con tal intensidad que casi podía sentir como si estuviera siendo observado. En ese momento, los perros se callaron de golpe, como si estuvieran esperando algo. Un extraño silencio llenó la clínica, interrumpido solo por el sonido de mi respiración. De repente, escuché algo que me heló la sangre. Una voz, suave pero clara, provenía del área de las jaulas. Parecía que alguien estuviera hablando. La voz era grave, como la de un hombre mayor, pero lo más extraño es que no pude identificar de dónde venía. El perro me miraba fijamente, y en ese momento, no pude evitar pensar que sus ojos no eran los de un perro común. Era como si algo humano hubiera en ese animal, algo que no debía estar allí. La sensación era tan inquietante que decidí abandonar la sala de pacientes y dejar todo como estaba. Salí un momento a la recepción para calmarme. Pensé que tal vez estaba agotado, que mi mente me estaba jugando trucos. Cuando el médico encargado regresó más tarde esa noche, le conté lo sucedido. Le mencioné que el perro estaba raro, que los otros animales se habían alterado y que había escuchado una voz, aunque no tenía idea de quién podría haberla emitido. El médico, al escucharme, solo asintió y me dijo que probablemente estaba sobrepasado por la carga de trabajo. Me dijo que el viejo había dejado al perro, pero que vendría más tarde a pagar. Esa noche, me fui a casa con la sensación de que algo raro había sucedido, pero lo dejé pasar, convencido de que quizás había sido producto de mi cansancio. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al día siguiente. Cuando regresé a la clínica, pregunté al médico si el hombre había regresado por el perro. Él, con una expresión grave, me dijo que no. En la madrugada había escuchado un alboroto en la clínica, como si alguien hubiera estado moviéndose por allí. Al ir a revisar, vio que la jaula del Weimaraner estaba abierta, pero el perro ya no estaba. No había rastro de él. No había huellas ni signos de que hubiera sido llevado a algún lugar por alguien. La jaula estaba intacta, solo abierta, como si el perro se hubiera escapado por su cuenta. El médico me miró fijamente y tras un silencio incómodo, me dijo que en su carrera jamás había experimentado algo así. Era como si el perro hubiera desaparecido sin dejar rastro. A partir de ese día, nunca volví a ver al Weimaraner ni al viejo que lo había traído. Nadie más en el pueblo habló de ellos, y la extraña sensación de esa mirada jamás se me ha ido. Algunos dicen que los animales pueden tener una conexión con lo inexplicable, pero yo no estoy tan seguro. Lo único que sé es que, en ese momento, me enfrenté a algo más allá de lo que había aprendido en la universidad. Algo que ni siquiera los libros de medicina veterinaria podían explicar. Como vimos, el joven veterinario vivió una experiencia que lo hizo cuestionar todo lo que sabía sobre los animales. Algo extraño pasó con un perro común, y los sucesos que siguieron lo dejaron marcado para siempre. Ahora les traigo una historia, aún más perturbadora. Una leyenda de un pueblo en Yucatán. Una mujer, después de pelear varias veces con su perro, vivió algo tan aterrador que cambió su vida para siempre. ¿Quieren saber qué fue? No se vayan, que esto acaba de empezar. Quiero contarles una historia del lugar donde vivo. Soy del estado de Yucatán, una región llena de historia, tradiciones y, sobre todo, leyendas. Aquí, las leyendas de animales, brujas, espíritus y sucesos extraños se cuentan de generación en generación, y la mayoría de nosotros hemos crecido con alguna historia que nos pone los pelos de punta. Pero hoy quiero contarles específicamente la leyenda de los perros que hablan. Una historia que siempre me ha causado un poco de nervios, pues como muchos de ustedes, tengo 3 mascotas y esa parte de la historia me inquieta. La historia comienza hace muchos años, en un pequeño pueblo rural de Yucatán.
donde la vida transcurría de manera tranquila y apacible. En este lugar vivía una mujer solitaria, una madre soltera que tenía un bebé recién nacido. La señora, que era de carácter fuerte y siempre estaba ocupada con las labores del hogar, tenía también un perro. Era un perro grande, de pelaje oscuro y ojos profundos que siempre parecía estar observando todo a su alrededor, como si entendiera más de lo que debería. La señora nunca se llevó bien con él. Ella siempre estaba frustrada por no contar con ayuda en casa, ya que debía hacer todo ella sola: limpiar, cocinar, lavar y cuidar a su pequeño bebé. Por lo general, descargaba su enojo en el perro, gritándole y regañándole, como si él fuera el responsable de sus problemas. Cada día, mientras el perro permanecía acostado o durmiendo, la señora no perdía oportunidad de regañarlo. Le decía cosas como que no servía para nada, que no era más que un flojo que solo ocupaba espacio en la casa. En más de una ocasión, le gritó que, en lugar de estar acostado, debería estar ayudándole de alguna forma. La señora, siempre con su mal humor, descargaba toda su frustración en el animal, pero la señora nunca imaginó que su trato hacia el perro tendría consecuencias, mucho más graves de lo que ella pensaba. Su madre, que vivía en un pueblo cercano, la había advertido varias veces sobre lo mal que estaba tratando al animal, diciendo que los perros eran seres inteligentes y que algún día podría recibir una respuesta de él, algo que jamás olvidaría. Pero la señora nunca le prestó atención a esos consejos. Pensaba que solo era una superstición, algo tonto que su madre repetía solo para asustarla. En una tarde calurosa y tranquila, la señora se encontraba nuevamente con los nervios al borde. Su bebé estaba llorando, y ella no podía concentrarse en sus labores. Decidió que era el momento de ir al pozo a recoger agua para preparar la comida, pero antes de irse, trató de calmar al bebé. Sin embargo, antes de marcharse, se dio cuenta de que el bebé no dejaba de llorar, y nuevamente dirigió sus gritos al perro. Le exigió que cuidara al bebé para que no se despertara más. «No seas flojo. Ayúdame de una vez», le dijo furiosa. Con ese pensamiento en mente, salió rápido hacia el pozo, dejando la puerta de la casa entreabierta. La bebé continuaba, llorando, y la señora no sabía que aquello sería el comienzo de una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Solo tardó unos 10 minutos en ir y volver, pero al regresar, algo estaba muy mal. Al acercarse a su casa, notó que el llanto del bebé se había intensificado y sintió una extraña sensación de frío recorrer su cuerpo. Decidió correr con más rapidez, y mientras se acercaba, pudo escuchar algo que la paralizó: una voz masculina, suave y melodiosa, que cantaba con mucha calma. Duérmete, niña. Duérmete ya. La voz se escuchó claramente, y la señora, al escucharla, se detuvo por un momento en seco, temblando de miedo. No podía entender qué sucedía. ¿Quién estaba dentro de su casa? ¿Por qué una voz masculina cantaba a su bebé? El pánico comenzó a apoderarse de ella, pero no podía dejar de avanzar sin poder comprender lo que sus oídos estaban oyendo. Al llegar a la puerta de su casa, la señora empujó la puerta con desesperación. Lo que vio la dejó sin aliento y casi sin fuerzas para reaccionar. Allí, frente a ella, estaba el perro, de pie, apoyado sobre sus 2 patas traseras, meciendo la hamaca en la que descansaba su bebé, mientras cantaba aquella melodía tan extraña y fuera de lugar. La señora miró, aterrada, cómo el perro parecía moverse con una agilidad inhumana, mientras la voz de un ser desconocido llenaba la casa. Ella no podía comprender lo que sucedía, y sus piernas cedieron bajo el impacto. En su mente, todo se volvió un torbellino de confusión y terror. ¿Acaso había algo más detrás de ese perro? ¿Qué era lo que realmente estaba ocurriendo? El miedo la hizo caer al suelo, inconsciente. La señora sufrió un infarto. La leyenda cuenta que el perro,
al ver la tragedia, salió corriendo en sus dos patas, como si fuera un ser humano, y fue visto por algunos vecinos del lugar. Estos mismos vecinos aseguraron haber escuchado la extraña voz que cantaba, y algunos incluso afirmaron haber visto al perro moverse de manera tan sobrenatural que no podían explicarlo. De esta historia hay varias interpretaciones y conclusiones. Algunos creen que el perro estaba poseído por un espíritu que le otorgaba la habilidad de caminar sobre dos patas. Otros afirman que el perro había sido testigo de un pacto con fuerzas oscuras, y hay quienes simplemente creen que fue un castigo por el maltrato que la señora le dio a su mascota. Sin embargo, lo único que es seguro es que el perro nunca volvió a ser visto en el pueblo, y la casa quedó deshabitada por mucho tiempo, envuelta en la tristeza y el misterio de lo ocurrido. Y con esto concluimos otro video más. Pero no temas, porque siempre habrá una nueva historia esperando ser contada. Si te atreves a escuchar más relatos que te helarán la sangre, suscríbete y activa la campanita. No querrás perdértelo, que vendrá. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nunca escapes de tu realidad.